hermano Alejandro, también les invito a que se coloquen en pie para leer el pasaje. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Leo para ustedes 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En la mañana de hoy vamos a dar inicio con una nueva serie de escuela dominical, la cual la hemos titulado La vida en el Espíritu, donde vamos a estar estudiando temas muy importantes en los que los cristianos debemos tener una cosmovisión bíblica clara para que podamos seguir glorificando al Señor en todo lo que hacemos. Y sin lugar a dudas, no podemos comenzar una serie tan importante donde vamos a ver el cristiano en diferentes facetas de su vida, sin comenzar con un tema que quizás no se le ha dado la importancia que requiere dentro de las iglesias. Vamos a hablar del cortejo o de esa etapa prematrimonial antes del matrimonio, valga la redundancia. Nosotros hablaremos del cristiano y su rol en el hogar. Y es importante que antes de que se toque ese tema, sepamos cuál debe ser la preparación que debe tener el joven y la joven que aspiran a casarse. Lo que conocemos hoy como cortejo bíblico, o se conoce secularmente como noviazgo. Y una de las grandes preocupaciones de los padres hoy día es orientar a sus hijos precisamente en este tipo de temas, y no solo en temas de noviazgo, sino también en temas de sexualidad, puesto que vivimos sin lugar a dudas en una de las generaciones más desenfrenadas de toda la historia, que ni siquiera, o parece ser que ni siquiera existen límites, ni siquiera existen restricciones morales, y eso también lo han vendido a muchos jóvenes de nuestras iglesias. Y precisamente el propósito de este estudio es orientar y enseñar y preparar a nuestros jóvenes que ya están en esa etapa prematrimonial, o a los que no están y pronto van a estar en ella, para que se preparen y mantengan esos principios que les van a permitir construir un matrimonio bajo los fundamentos de la bendita palabra. Muy importante, y que por la brevedad del tiempo no vamos a poder cubrir, pero en estos 45 minutos de escuela dominical esperemos tocar esos temas más relevantes en lo que concierne al cortejo. Y vamos a dividir nuestra enseñanza, nuestra escuela, en 2 epígrafes. En primer lugar, vamos a estudiar la naturaleza del cortejo bíblico, y en segundo lugar vamos a observar los principios bíblicos del cortejo. Así que desarrollemos nuestro primer punto. ¿Cuál es la naturaleza del cortejo bíblico? ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? La respuesta es muy sencilla. La Biblia no dice nada acerca del noviazgo. Absolutamente nada, porque esa no era una figura que existía en los tiempos bíblicos. De manera que lo primero que debemos decir es que no es bíblico hablar de un noviazgo, sino de un compromiso o de un cortejo. El noviazgo como tal es un fenómeno relativamente reciente que nace en los Estados Unidos en los años 1920 y también parte de Europa, de manera que es un concepto nuevo que ha adoptado Occidente y que ha llegado a entender el noviazgo como algo para probar. ¿Probar qué? Probar varias novias, varios novios, y después elegir, ya sea por gusto, ya sea por dinero, ya sea por afinidad, ya sea por algo en común, algo que le permita o que le determine a esa persona mirar si le conviene o no le conviene esa persona. Y de esa forma, pues, primeramente para algunos se van a vivir con ella y después se casan. O algunos van y se casan, pero
es determinante que lo primero que hacen es este tipo de cosas. Y se ha apoyado este concepto, se ha enraizado tanto al punto que muchos opinan, o quizás la gran mayoría opinan, que las relaciones sexuales antes del matrimonio son convenientes en esta etapa porque eso les podría ayudar de una manera más panorámica, si podemos decirlo así, para entender si finalmente se van a poder llevar bien o no con la otra persona. En otras palabras, en nuestros días se mira el noviazgo como un tiempo de entretenimiento y de diversión. De entretenimiento y diversión. ¿Por qué te quieres casar con ella? Le preguntamos a un hermano. Lo que pasa es que ella me gusta mucho. Me gusta, me siento bien con ella. Esa es una de las respuestas más comunes que quizás nosotros escuchamos a la hora de preguntarle a un joven o a una joven acerca de que por qué se quiere casar con la otra persona. Y ese es básicamente el criterio que se ha adoptado. ¿Cuál es ese criterio? La paso bien, nos divertimos, me hace reír, es muy gracioso, etcétera. Y este entretenimiento mutuo suele ser el criterio que la gente toma como base para casarse. ¿Cuál fue la base para tu matrimonio? Es que él era muy divertido. Y el día que deje de serlo, se acabó el matrimonio. Por supuesto, este es un concepto totalmente antibíblico que lastimosamente se ha infiltrado en las iglesias y está acabando con la vida de muchos jóvenes. Nosotros entendemos que esta etapa es una etapa sumamente seria, donde el creyente debe tener la pretendiente, únicamente la pretendiente, con la intención y el único propósito de prepararse y conocerse con esa persona y casarse con ella y con ningún otro. Por supuesto, es un compromiso serio, pero todavía no es el matrimonio y puede pasar ciertas cosas que funcionen o ciertas cosas que determinen o en un acuerdo común se dan cuenta de que realmente por diferentes razones la relación no podría ser la mejor y podrían llegar a un acuerdo mutuo y terminar sin que haya lugar al pecado. Pero sin embargo, la intención primaria cuando una persona entra en una relación de cortejo es innegociablemente el matrimonio. Y esa es la razón por la que nosotros entendemos que nadie debiera entrar idealmente en una etapa de cortejo hasta que no esté listo para casarse, hasta que no esté preparado para casarse. De manera que nosotros podemos definir el cortejo bíblico como ese proceso o como esa etapa donde los creyentes se preparan y se conocen o conocen aquellos aspectos del carácter de cada uno que le van a ser requeridos para una relación matrimonial. Van a observar esas cualidades o esos defectos, esos aspectos del carácter son los que van a entrar a jugar un papel importante, no las cosas superficiales que a veces se detienen a examinar. Así que es el tiempo, después que el pretendiente ha contemplado su preparación espiritual y vocacional para el matrimonio, después de evaluar su carácter espiritual, sus valores, sus intereses, sus creencias, sus prácticas, el propósito de su vida, es que pueden estar listos para ser una esposa piadosa, un esposo piadoso, entonces estarán listos para casarse. Así que el novio cristiano siempre tiene en mente el matrimonio cuando se habla de cortejo. Siempre el matrimonio. No tiene el propósito de pasar el tiempo con la otra persona para satisfacer sus deseos egoístas y mucho menos para satisfacer sus deseos carnales. De ninguna manera. Sino que el cortejo como relación tiene una meta específica y así lo ha observado el cristianismo a lo largo de la historia y así se debe seguir observando.
Esa meta específica debe ser el matrimonio. El cortejo siempre tiene que tener la firme intención de terminar en un pacto. Si no es así, hermanos, entonces no estamos preparados para este tipo de relación. No estamos preparados. No se trata de algo sentimental. Se trata de algo bíblico. No se trata que nos movamos por las emociones o los sentimientos. Se trata que nos movamos según las directrices de la palabra de Dios. Voy a citar a Joshua Harris en su libro Le dije adiós a las citas amorosas. Ojalá que de verdad no lo había leído, pero ojalá los hermanos, los jóvenes puedan leer este libro. De verdad le va a ser de gran edificación. Dice Harris en su libro Le dije adiós a las citas amorosas: si no estás listo para considerar el matrimonio o no estás verdaderamente interesado en casarte con alguien en particular, entonces ¿por qué alentar a una persona que se interese en ti y en tus necesidades? ¿Y por qué pedirles que supla tus necesidades físicas o emocionales? Y en otro libro que escribió más adelante, titulado Él y ella, Harris dice lo siguiente: el romance que no es capaz o no pretende llegar al matrimonio se convierte rápidamente en algo egoísta y complaciente, porque el camino del pecado siempre procura separar los sentimientos del compromiso. Y eso es lo que vemos en nuestros días. La mayoría de jóvenes demandan los privilegios del matrimonio sin las responsabilidades del mismo. Ellos demandan el gozar de los privilegios del matrimonio sin las responsabilidades y los compromisos que el matrimonio demanda. Y de esta manera nosotros podemos ver la gran diferencia entre el creyente y el no creyente al hablar de cortejo. Porque al no creyente no le interesa el compromiso. Idealmente en el corazón, ¿no? Porque seguramente a la joven le dirán que sí. Le dirán que efectivamente quieren casarse con ella. Pero la motivación de su corazón es otra. Ellos buscan algo más, pero sin el compromiso de ellos. Así que el factor importante para una relación de noviazgo en el mundo secular siempre es el deseo, los sentimientos, las emociones. ¿Por qué quieres salir con tal hermana si no tienes la intención de casarte con ella? Es que quiero conocerme con ella porque es que ella me gusta mucho. ¿Tienes la intención de casarte con ella? Todavía no sé. Voy a probar. Claro que tú puedes sentir atracción por una persona del sexo opuesto. Eso es completamente normal. Anormal fuera si sintieras una atracción por una persona del mismo sexo. Eso si fuera algo anormal, aunque el posmodernismo de nuestros días afirme lo contrario. Tú puedes sentir esa atracción por la hermana, pero eso no significa necesariamente que tú estés listo para entrar en una relación de cortejo. Porque la parte importante de esto es que el compromiso debe terminar en el matrimonio. O alguno hermano llega donde el pastor y le dice: no, pastor, mire, yo definitivamente estoy sintiendo un llamado de Dios a casarme. Sí, ¿por qué? Porque me gusta la hermana tal. Ese es precisamente, mis queridos hermanos, porque no hemos entendido realmente la importancia de este tema. Y la importancia, como espero poder desarrollarlo al final. No tiene sentido, no tiene ningún sentido hablar de noviazgo cuando todavía estás en el colegio. No tiene sentido hablar de noviazgo cuando ni siquiera puedes con tus propios cargos. No tiene ningún sentido. Y es allí donde lastimosamente muchos padres entran con la subjetividad y dicen:
Lo que pasa es que él tiene 16 años, pero es bastante maduro. No, hermanos, no. El principio bíblico del cortejo es simple, pero también es desafiante. Uno puede pretender una relación con una persona del sexo opuesto solo después que haya abrazado la adultez y la responsabilidad de ella. Únicamente. Si no quieres eso, evidentemente no quieres casarte y no quieres o no puedes entrar en una relación de cortejo. Olvídate de una relación de cortejo si no quieres eso. Olvídate. Leo nuevamente el pasaje que leímos al principio, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que un joven debe buscar una relación con una mujer joven solo cuando él está dispuesto y preparado para separarse de su padre y de su madre y mantenerse de una manera independiente. ¿Cómo así? Hermanos, yo soy una persona independiente porque mis papás no me hacen nada en la casa, yo todo lo hago. No. Cuando seas independientemente espiritual, es decir, cuando estés caminando con Dios, cuando seas independientemente moral, es decir, cuando tengas un carácter maduro y desarrollado, cuando seas independientemente material, es decir, capaz de proveer para ti mismo y para tu familia. ¿O crees que los sentimientos pagarán el arriendo, la luz, el colegio, el mercado? Entonces, jóvenes, ¿cuál es la meta? Bueno, tú dices, bueno, yo tengo 16 años, ¿verdad? 17, y ahora puedo ver que una mujer es un regalo, es una bendición de Dios. Entonces, voy a usar los próximos 4 o 5 años y voy a esforzarme para crecer en carácter, para llegar a ser un hombre de Dios, para que un día yo pueda participar de una relación con una mujer, con una hermana en Cristo sin hacerle daño. Porque recuerda que ella también es cristiana, por ella también Cristo pagó. Así que debemos tener estos aspectos de la naturaleza bíblica del cortejo. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esos principios que yo debo observar al momento del cortejo? ¿Qué cosas debo tener claras en la etapa del cortejo, si ya estoy en una o quiero o estoy próximo a entrar en una? Eso nos conecta con nuestro segundo punto para abordarlo, los principios bíblicos del cortejo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Noten que en primer lugar o como primer principio, ¿quién debe iniciar la relación de cortejo? El varón. El varón es quien tiene que iniciar la relación de cortejo. Es iniciada por el joven varón. Noten, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Hermanos, en las escrituras, jóvenes, en las escrituras, la mujer que persigue a un varón es considerada como inmoral. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 7, versículo 10, en el contexto de la mujer adúltera. Y miremos cuáles son las características de esta mujer. Proverbios capítulo 7, versículo 10. Leo para ustedes hasta el versículo 18. Y he aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Es callejera. Está ya en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas y lo agarra y lo besa.
Y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias. Una joven o una mujer que persigue a un hombre se considera muy inmoral en las escrituras. Y normalmente escuchamos a mujeres hablar, y sobre todo a niñas hablar. ¿Qué ha pasado que no te lo has podido conquistar? No, pero aquí en la costa decimos, ¿qué ha pasado que no te lo has podido levantar? No, amiga, es que tú no has utilizado todas tus armas para conquistarlo. Coquetear, sensualidad, esas son las armas. Mi hermana, eso es pecado. Eso la Biblia lo condena. Eso no le agrada al Señor. Una mujer que persigue a un hombre es lo más antibíblico que existe. Pero en segundo lugar, así como es el varón quien debe iniciar la relación de cortejo, el varón también debe examinar y evaluar cuál es la verdadera motivación o evaluar en oración cuáles son sus propios motivos en cuanto a la intención que tenga con la hermana. ¿Y por qué digo esto y es enfático? Hermanos, porque nuestro corazón es engañoso. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, el profeta Jeremías exhorta a que nos examinemos. Dice Jeremías, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Hermano Gerley, yo quiero casarme con tal hermana. Bueno, está bien. ¿Y por qué crees que quieres casarte con la hermana? Bueno, es que ella es hermosa. Es hermosa. Me gusta mucho. Cuando estoy con ella pareciera que el mundo dejara de existir. Y le pido a Dios en oración que el reloj se detenga para que no pase el tiempo. Además, hermano Gerleis, con ella yo me siento completo. Yo puedo hablar tranquilamente. Puedo ser yo. Definitivamente esa es la mujer que yo estoy buscando para casarme. Ah, ok. Ya, listo, entiendo. Es decir, que tú quieres casarte con la hermana porque ella cumple y llena todos tus deseos egoístas. Absolutamente todos tus deseos y todas tus necesidades egoístas. Es tu prototipo. No, mi hermano Gerley, ¿cómo vas a pensar eso? De ninguna manera. Yo no he pensado eso jamás. Pero eso fue lo que me dijiste. Tú me dijiste que te quieres casar con ella porque es hermosa y porque te gusta muchísimo. ¿Y qué pasará cuando ya venga otra que es más hermosa? Tú quieres casarte con ella porque puedes hablar con ella y quieres que el reloj se detenga porque estás tan cautivado, te eleva tanto que quieres que el tiempo no pase. Sí. ¿Y qué pasará cuando tengas la opción de hablar con otra y que quizás te sea más placentero hablar con la otra y te eleve más que tu esposo? ¿Qué sucederá? Tú quieres casarte con ella porque te sientes completo y tranquilo. ¿Y qué pasará cuando los problemas te hagan la vida difícil con ella? ¿Qué pasará? Porque los problemas vendrán. Vendrán los problemas. ¿Qué pasará? ¿Qué harás? Y muchas veces queremos estar con una persona simple y llanamente por nuestros deseos egoístas, por tratar de llenar nuestras necesidades. Y no nos sentamos a examinar y evaluar nuestras motivaciones. Hermanos, tú no puedes engañar al Señor. Si te sientas y evalúas y examinas, realmente llegarás a un resultado. Y ese resultado solo lo sabrás tú y el Señor. Examínate. Ahora, ¿cuál debe ser entonces la motivación correcta?
Nosotros debemos entender el cortejo como lo que es, como ese tiempo donde te vas a preparar para responder al llamado irrevocable de Dios a entregar tu vida a una de sus hijas, para que tú la ayudes en su santificación, para que tú también la ayudes en su crecimiento espiritual, y no solamente para que le proveas en lo físico, sino que también le debes proveer en lo espiritual. Y todo eso tiene que ser en conformidad a la voluntad de Dios, ayudando siempre a que esa persona vaya haciendo, o esa persona vaya conformando más su carácter como al de Cristo y sea una bendición. Así que si ella es bonita, mi hermano, gloria a Dios. Es hermosa, gloria a Dios. Pero si Dios no lo quiera, ella llega a tener un accidente donde quede algo deforme, ¿qué harás? ¿Buscarás otra hermosa? No, ¿por qué? Porque la belleza no es la base de tu matrimonio. En eso no fue, o sobre eso no fue lo que tú construiste tu relación, sino todo lo contrario. Es ahí donde ella te necesita más y donde estarás con ella. Si ella te responde con amor, si ella se sujeta a ti, si ella te respeta, gloria a Dios, mi hermano. Pero si ella no se sujeta, porque tiene luchas con la sujeción, a veces te respeta, a veces no es amorosa, ¿qué harás? ¿Es algo que no tiene que ver contigo? Por supuesto que tiene que ver contigo, porque como lo dije anteriormente, tú tienes la obligación como esposo, o vas a tener la obligación cuando te cases, de ser proveedor para ella, de ayudarla en sus luchas, de ayudarla en su santificación. Hermano Jerez, lo que pasa es que me hicieron un gol. Ella no era así cuando estábamos en cortejo. Parece gracioso, hermano, pero así suele pasar. Entonces, cuando estás pensando en una mujer para casarte, es porque tú sientes el llamado del Señor, un llamado irrevocable a casarte con ella. Y una vez que empiezas ese paso, no puedes retroceder. Una vez que te casas es para toda la vida, a no ser por aquellas razones que la Biblia señala que se pueda dar una separación y que estarán estudiando más adelante. Si ella te responde o no te responde, no te importa, porque tú estás sirviendo al Señor en lo que te ha llamado. Estás sirviendo al Señor a lo que te ha llamado. Estás cumpliendo ese supremo llamamiento como esposo. Y esa debe ser la base de tu matrimonio. ¿Cuál? Glorificar a Dios en tu matrimonio. Y lo mismo, debes glorificar a Dios en esa etapa del cortejo. Esa etapa no es para satisfacer tus deseos. Lo que pasa es que cuando éramos novios salíamos mucho. Ya no sale. ¿En qué pasaste tu etapa de cortejo? Conociendo realmente si la hermana o el hermano era piadoso, si amaba o no amaba al Señor, cuáles eran sus luchas con las cuales ibas a vivir el resto de tus días. ¿Cómo podías ayudarla? ¿Eso fue en lo que empleaste el tiempo de cortejo? Si fue así, gloria a Dios. Pero si en el tiempo de cortejo lo empleaste en vamos a cine, no estoy diciendo nada de malo que tenga ir a cine, a mí me encanta el cine. Pero creo que todo tiene sus espacios y también todo tiene su tiempo y debemos aprovecharlo al máximo. Hay muchos hermanos que ni siquiera, que están en una relación de cortejo, que ni siquiera hacen un devocional juntos, que ni siquiera leen la Biblia juntos. Y pregunto, ¿sobre qué base están construyendo su relación? ¿Sobre qué base? Un tercer principio es que el hombre y la mujer en una etapa de cortejo deben buscar el consejo piadoso de las autoridades bíblicas que están sobre ellos. Y debe empezar con sus padres. Sí, con sus padres. Hermanos de ley, ahí sí tengo un problema. Mis padres no son cristianos. ¿Y?
No importa. Nosotros debemos honrar a padre y madre. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Y parece ser que es la palabra que más suele tenerse en poco, para que ganes entendimiento. Y lo vemos o no lo vemos, incluso en el mundo secular. Hay gente que no es creyente y rehúsa escuchar un consejo de un padre. El padre la ve y le dice, no me gusta para ti. No importa, me caso. Y luego vienen las consecuencias. Debe buscar el consejo. Hermano Eleisi, si mi papá y mi mamá me dicen que no están de acuerdo, porque yo soy demasiado joven para casarme, ¿qué debo hacer? Someterte. ¿Cómo sí? Someterte. Someterte. Claro que si tienes 30 años y no vives con ellos, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Debes buscar su consejo, pero ya no eres un niño que tiene que obedecer a sus padres en este caso. Pero si eres un joven viviendo en casa bajo la autoridad de tus padres, debes someterte a lo que ellos te dicen. Y si ellos te dicen que aún no es el tiempo, entonces aún no es el tiempo y debes prepararte para cuando sea el tiempo. Cuando puedas con tus propias cargas y también puedas con las de los demás o con la familia que vas a tener. En cuarto lugar, luego de buscar consejo en tus padres, también debes buscar consejo en los ancianos de la iglesia. En los ancianos de la iglesia. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchos hermanos, ya sea por pena o por timidez, no le quieren pedir consejo a sus pastores, sino que prefieren ir donde el primo, donde el vecino, donde el compañero de trabajo que ha tenido mucha experiencia, pero son inconversos. Y por supuesto, yo me imagino un consejo de uno creyente con respecto a una relación de cortejo. ¿Cierto? No, hermano, debemos buscar consejo entre creyentes. Busque a un hermano maduro en la fe y pídale consejo. Abra su corazón. En la multitud de consejeros, dice la Escritura, está la sabiduría. Así que el hermano debe buscar consejo en las autoridades. Primeramente, sus padres. El pretendiente debe buscar la manera de honrar al padre y a la madre de la hermana. Y después debe ir y buscar consejo en los ancianos de la iglesia. Ese es la directriz. Ellos sabrán, hermanos, cómo orientarlos. Ellos sabrán cómo guiarlos a través de la consejería bíblica. Y ellos también harán un seguimiento especial. Y cuando hablo de un seguimiento especial, no piensen que es una marcación estricta donde el pastor sale encubierto con una gorra y unas gafas para ver dónde están los hermanos. No. Un seguimiento en oración, pidiéndole siempre al Señor les ayude a tomar decisiones correctas, les ayude a tomar siempre decisiones que le glorifiquen y que los ayude también a afrontar esta relación matrimonial que se viene. Por eso debemos buscar siempre la ayuda de nuestros pastores. Y no solamente en la etapa prematrimonial, sino en cualquier faceta de nuestras vidas. Hermanos, nosotros no podemos dejar nunca de ser pastoreados. Nunca. No pensemos que no la sabemos toda. Porque es mentira. En un quinto lugar o un quinto principio, el varón debe buscar una hermana en Cristo y no una inconversa. La palabra de Dios estipula, hermanos, directrices a seguir antes de escoger al cónyuge. Directrices claras. Pero lo cierto es
que para muchos hermanos se convierte en una disyuntiva bastante difícil de manejar. ¿Por qué no puedo casarme con él, pastor, si él es de buena familia? Él es moralmente bueno, decente. No entiendo, no es tan malo, él es respetuoso. Listo, no es creyente, pero él es agnóstico, pero él es respetuoso. Y además, miren, tiene una trayectoria profesional importante. Pastor, yo creo que usted debe reconsiderar el consejo que me está dando. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Por favor, vayan conmigo un momento allá. El apóstol Pablo primero nos da una orden y después nos hace unas preguntas, porque precisamente el apóstol Pablo estaba pensando en aquellos jóvenes que le iban a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no me puedo casar con ella? Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí era la hermana o el hermano. ¿Por qué, Pablo? ¿Sí ven el por qué ahí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, un yugo es una barra de madera que unía a dos bueyes o que une a dos bueyes con la carga. Un equipo o un yugo desigual es cuando tiene un buey fuerte y un buey débil, y que tiene a un buey más largo y otro más corto, lo cual hace que cuando se tire queden en círculos y no puedan cumplir con la función o con la actividad que deben desarrollar, que es arar de una manera recta. El buey en yugo desigual queda arando en círculos y uno tira del otro, el más fuerte tira del débil. Y es precisamente la advertencia que el apóstol Pablo le hace a estos hermanos en Corinto. Él les explica, no debemos estar en una asociación desigual con los incrédulos, porque los creyentes y los incrédulos son totalmente opuestos, así como la luz y la oscuridad. Son totalmente opuestos simplemente porque no tienen nada en común. ¿Sí escucharon, jóvenes? No, mira, sí tenemos en común. A él le gustan tales películas, a mí también. A él le gustan tales colores, a mí también me gustan esos colores. Le gusta tal cosa y a mí también me gustan. No, hermanos. Cuando se habla de algo en común, esa raíz es koinonía. ¿Se acuerdan? ¿Y habla de qué? De esa comunión especial que solo tiene un creyente y es un don de Dios. Es decir, que el creyente y el incrédulo absolutamente tienen nada que ver en lo espiritual. Por eso Pablo dice, ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿Cuál es la relación? Recuerda, hermanos, que en el cortejo te estás preparando para unir tu vida con esa persona. Van a ser una sola carne, una relación tan íntima que uno literal y figurativamente se convierte en parte del otro. Y el Señor lo que no quiere precisamente es que suframos. Uniendo un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos polos opuestos que hacen una relación imposible. Ahora muchos me dirán, y es la norma que han tomado.
No, pero yo conozco un hermano que se casó con una hermana que no era creyente y en el camino se convirtió al Señor. Gloria a Dios, pero eso no debe ser la norma. No, mi hermano, porque es que tú eres un hombre falto de fe. Yo cuando me cuadre con ella, yo empiezo a predicarle el evangelio, él se va a convertir y después sí, vamos a estar en yugo igual. Y son este tipo de pensamientos que han adoptado los jóvenes y han hecho caso omiso a las directrices claras de la bendita palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual. No es un capricho, hermanos. Es una orden, no es una opción. Es una orden. Es una orden y es una orden para nuestro bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un sexto principio es que la relación de cortejo debe mantenerse libre, lejos de la inmoralidad. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y este tema quizás es el más delicado a la hora de prepararnos para el matrimonio. Como vivimos en un mundo donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y donde las relaciones sexuales antes del matrimonio han tomado la categoría de algo normal. Incluso es peyorativo pensar que una niña de 15 años aún sea virgen. Una niña de 15 años dice en su colegio, en su universidad, que aún es virgen. Y eso es una gran ofensa para todos. ¿Cómo va a ser posible que tú seas virgen todavía? Anticuada, no estás en la moda, definitivamente tú eres extraterrestre, así le dicen algunas. Porque se ha tomado las relaciones antes del matrimonio como algo normal. Y si no abrimos los ojos, hermanos, nosotros como creyentes, como jóvenes cristianos, que debemos defender los preceptos bíblicos, muy fácilmente podemos estar adoptando todo este tipo de enseñanzas del mundo. Y después no solamente vamos a estar adoptando las enseñanzas, sino que vamos a estar viviendo como viven los del mundo en la iglesia. Teniendo relaciones extramatrimoniales sin ningún peso de conciencia. Debemos estar atentos a lo que la Biblia enseña y declara con respecto a este tema. Hermano, porque la fiera naturaleza de la inmoralidad sexual, siempre la Escritura la hace enfática. Y algo nos debe decir, ¿no? Cuando la Escritura siempre es enfática en ciertos temas. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Las Escrituras nos muestran que nosotros debemos resistir al diablo, luchar con él, cara a cara. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Esto nos dice con respecto a Satanás. Hermanos, pero a lo que concierne a las pasiones juveniles, la Escritura nos dice y nos amonesta, huye. Con Satanás nos dice pelea, resiste. Pero con las pasiones juveniles nos dice huye, porque en materia de pasiones juveniles nosotros debemos huir. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 22. Pablo preocupado por Timoteo, y Timoteo no tenía 15 años, 16 años, 20 años. Le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y ustedes saben qué significa huye. Hermanos, significa que lo que está dentro de ti, joven, es más poderoso y más fuerte y más peligroso que el diablo mismo. Con el diablo te dice resiste.
Pero con las pasiones juveniles te dice huye. Huye porque es peligroso. Y si tú te expones en lugares a solas, si tú te expones con una persona del sexo opuesto, en un lugar donde estén muy acaramelados, hermanos, tarde o temprano vas a caer. Vas a caer. La única manera de evitar la inmoralidad sexual en el cortejo o en la etapa o en la relación de cortejo es evitar estar solos en lugares secretos, lugares solitarios donde cualquier tipo de comportamiento antibíblico puede ocurrir. No, hermano, yo soy fuerte. No, hermano, no lo eres. Ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Huye. Las escrituras nos advierten incluso que debemos evitar este tipo de situaciones por el peligro espiritual que implican. Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice que el prudente ve el mal y se esconde. Dice, mas los simples siguen adelante y son castigados. Y Proverbios 27, 12 dice algo similar. Dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Hermanos, si es así, vemos que estamos haciendo lo malo, no prestamos atención a lo que la Escritura nos dice, aléjate, evita, no, seguimos adelante y luego vemos las consecuencias de nuestros pecados. Quizás no salió embarazada, pero lleva una gran afrenta de culpa que en muchas ocasiones es muy difícil de borrar y muy difícil de perdonar. Huye, evita. Usemos la bendita palabra de Dios para actuar con sabiduría. Hermanos, yo sé que he sido muy franco con ustedes, sobre todo con los jóvenes. He gritado, he dicho cosas fuertes, pero lo que pretendo, hermanos, es que despertemos. No nos conformemos a este siglo, como dice el apóstol Pablo en Romanos. No adoptemos los preceptos del mundo, sobre todo en algo tan importante como es la preparación para el matrimonio. No, si necesitamos un consejo, que sea un consejo que venga de la bendita palabra de Dios, ya sea a través de un estudio serio, ya sea de un consejo de los ancianos de la iglesia, ya sea algún hermano maduro en la fe que te pueda orientar. Pero no pidas consejo en este tipo de cosas en la calle, en el mundo. Lastimosamente, incluso los que somos padres y tenemos hijos quizás ya en la adolescencia, aunque a muchos no les gusta que se hable de adolescencia, pero los que tenemos niños pequeños, algún día tendremos que llegar a esa etapa donde tendremos que guiar a nuestros hijos y debemos ser muy sabios para poder aconsejarles y mostrarles las escrituras que aún no están preparados cuando no sea el tiempo que estén preparados y poder ayudarlos a que afronten esto con seriedad y no como el mundo lo muestra, diversión, entretenimiento, inmoralidad, y no pasa nada. No, sí tiene consecuencias y es importante como padres también que estemos siempre atentos a lo que hacen nuestros hijos y sobre todo en una etapa como esta donde tenemos que tener mayor control y un seguimiento de ellos. Y ya para terminar, hermanos, recordemos que la vida cristiana consiste en caminar en el gozo del Señor, caminar en la pureza del Señor, en la santidad del Señor. El pecado no resulta en vida, sino que resulta en muerte. Y eso no debe ser así para muchos de nosotros. Obedezcamos, escuchemos a los hermanos que se preocupan por los otros hermanos. No pienses que tienes un policía. Piensa en alguien que te aprecia, que te ama en el Señor y que siempre busca el bienestar para ti. Que quiere que seas alguien que tenga un hogar bíblico, un matrimonio construido sobre bases bíblicas. Y no pienses como que ya viene otra vez el hermano a darme el sermón de la mañana y el sermón de la tarde y el sermón de la noche. Como si yo fuera un niño. Escuchemos.
Escuchemos. Y a los que están casados, mis hermanos, dedíquense a sus esposas, ámenla, dedíquense a sus familias, cuídenla, instruyanlas. ¿Qué vale si el hombre gana todo el mundo pero pierde a su familia? Debemos seguir caminando en obediencia, los principios del Señor, confiando en Él y esperando en Él. Que el Señor bendiga su palabra. No sé si tienen aportes, preguntas. Tengo tiempo. Pregunto. Sí. Preguntas, aportes. Hermano Efra. Sé que quizás no toqué todos los temas concernientes al cortejo, pero realmente, hermanos, es muy difícil en un tiempo tan breve poder desarrollar todo lo que implica el tema del cortejo, pero les recomiendo de verdad el libro de Joseph Harris, que a mí me lo había recomendado el pastor Alex, y de verdad que es una gran bendición. Ojalá puedan leerlos, ojalá puedan estudiarlo y tener una mayor claridad con este tema. Hermano Efra. Le dije adiós a las citas románticas. Sí, hermano, un aporte, digamos, decirle a los hermanos jóvenes también tener claro la importancia del cortejo. Cuando tú hacías la diferencia entre el noviazgo, también entender que el cortejo, cuando lo vemos en el modelo hebreo, en el bíblico, ya era parte del compromiso. O sea, en el cortejo no hay posibilidad de echarme para atrás. Y por ejemplo, vemos el caso de José y María, que aún no habían celebrado la boda y José no decide denunciarla porque podría ser contada como adulterio. Aunque ellos no habían celebrado el matrimonio, ya se encontraban en el cortejo, ella era contada como desposada, o sea, ya había un compromiso. Y vemos en el modelo hebreo que el joven o el hombre, quien daba en casamiento o quien daba la mano de su hija era el padre. El joven se acercaba a la casa de los padres de la mujer y pedía la mano de su hija e iniciaba el proceso de preparación para el matrimonio, donde él se iba a prepararle una morada y donde ella era preparada para esa boda, que incluso podemos ver una similitud con el modelo del Señor con su novia, que nosotros estamos aquí siendo preparados por el Espíritu Santo, donde ya somos novios y el noviazgo se ve parte dentro del matrimonio, y si nosotros caemos en idolatría es contado como un adulterio, que es lo que vemos en Oseas. Entonces, recordar a los jóvenes que el cortejo incluso tampoco es como en el noviazgo tradicional, donde empiezo el cortejo y no me gustó, entonces me echo para atrás. El cortejo ya hace parte del compromiso. Decía un pastor acerca de esta parte del cortejo a los padres, ok, si están dispuestos a que sus hijos o a entregar a su hija en el cortejo, yo les doy un ejemplo. Vayan a la notaría y cásense, si de verdad están comprometidos con el matrimonio. Claro. De hecho, lo que decía Efraín, en el modelo bíblico nosotros encontramos solo solteros, comprometidos y casados. No había un espacio para un noviazgo, no había un espacio para un cortejo. El compromiso tiene la misma seriedad. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Pregunta? El hermano. Buenos días. Yo veo pertinente algo. Tuve un caso de un familiar cercano y es un consejo muy respetuoso, de pronto para las niñas, por lo que decía usted hace un momento de cuando dicen, no, lo que pasa es que mi papá no es cristiano, mi papá no conoce al Señor y ponen en poco el consejo de los padres, porque es otra cosa. Se van a las escrituras, entonces dicen que hay una diferencia entre Abraham y el papá de ellas, ¿sí? Y muchas veces tener en poco el consejo de los padres, en este caso, termina en un asunto bastante grave. Yo tengo el caso de una persona muy cercana que el papá, no siendo cristiano, vio al muchacho, entre comillas, cristiano, porque eso es otra vez, no, es que él es cristiano, y vio al muchacho, trató con él un tiempo y le dijo, no te metas por ahí. La persona, no, lo que pasa es que yo oré y yo sentí de parte del Señor, y tiene más o menos unos 4 o 5 años padeciendo por ese sentimiento que tuvo de parte del Señor. El papá falleció y antes de morir le dijo, si decides casarte, vas a llevar las consecuencias de lo que estás haciendo. Antes que el papá falleciera, se casó y hoy en día todavía sigue orando porque esa persona cambie cuando supuestamente era una persona nacida de nuevo.
Entonces es una cosa, a veces nosotros no miramos que Dios nos está hablando a través de las personas que consideramos que son piedras y no queremos ver eso y las consecuencias no se van a hacer Amén, esperar. así es. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, hermanos, oremos y demos por terminada la escuela. Amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdona las deficiencias.